verso 8 al 10. Deuteronomio, capítulo 16, verso 8 al 10. Gracias al Señor por esta bendición en que estamos alabando su nombre. Aleluya. ¿Ya lo tienen este pasaje, hermanos? Nos dice la palabra bendita del Señor. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová, tu Dios. No trabajarás en él. Verso 9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas. Verso 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano serán lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Padre bendito, en esta hora, gracias por darnos esta oportunidad. Aquí estamos, Señor, prepara nuestras vidas para meditar en tu palabra en esta hora. Tú eres el Dios que nos das toda clase de bendición, Señor, a nuestras vidas. El que hace, Señor, que no falte pan en la mesa de tus hijos. Por esto, muchas gracias. La fuente de trabajo de cada uno ha sido una bendición. Y en esta hora, mi Dios, prepara nuestras vidas para escuchar el consejo de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos y hermanos, gracias al Señor. Vamos a meditar en esta lectura en el tema el nuevo significado de las fiestas solemnes. Entre el pueblo de Israel, hermanos, vemos en este pasaje que Dios ordenó, que Dios estableció entre el pueblo de Israel estatutos, ordenanzas, mandamientos para la bendición de ellos. Si ellos cumplían, si ellos guardaban con celo, con disposición, cumplían la palabra de Dios, las bendiciones del Señor nunca se dejarán de derramar en la vida de sus hijos. Aleluya. Dice la introducción: las fiestas solemnes jugaban un papel importante en la vida de los israelitas. Para el cristiano, estas adquieren una nueva dimensión a la luz del sacrificio de Cristo en la cruz. Aleluya. Usted sabe, según vamos a mantener abiertas nuestras Biblias en este capítulo, porque vamos a llegar hasta el versículo 17 en esta lectura, para darnos cuenta, hermanos, de cómo en el tiempo de Israel Dios estableció 3 fiestas muy importantes, hermanos. Y en esta tarde vamos a tratar, la primera fiesta importante era la Pascua y la libertad en Cristo Jesús. Es una comparación. La Pascua que se celebró allá en
Egipto, cuando el Señor los sacó, el día que los sacó de Egipto, donde estaban esclavizados, ellos respiraban un ambiente de calamidad, de sufrimientos, y el clamor de ellos, dice la Biblia, que llegó a la presencia de Dios. Fue cuando Dios trató con Moisés acerca de ir a Egipto, a hablar con Faraón y decirle que dejara ir a su pueblo, lo dejara en libertad. Usted sabe que por varios tiempo el Faraón endureció su corazón para no dejarlo salir. Y al contrario, las tareas, los cargas a los que la sometían eran más difíciles, porque decían que aquello lo hacían porque estaban de ociosos, no hacían nada según él, y por eso pensaban en irse. Pero pues el pueblo de Israel, usted sabe, 430 años esclavizados, no fue poca la vida de sufrimiento que pasaron en aquellos lugares. Y ese clamor llegó a oídos de Dios. Moisés obedeció el llamado de Dios y se presentó a Faraón, le habló en nombre de Jehová de los ejércitos. Faraón cada vez endurecía más su corazón. Pero llegó el momento, hermanos, llegó el momento en que Dios, después de enviarle varias plagas que vinieron sobre la gente de Egipto, hermanos, hasta la última plaga, que fueron 10, fue cuando Faraón dobló las manos. Ese día, Dios le dijo a a Moisés, que iba a enviar una plaga, la 10ª plaga, sobre ese pueblo, y el resultado fue, hermanos, que los preparativos que se hicieron fueron muy importantes, hermanos. Escogieron los israelitas un cordero de 1 año, que su piel no tuviera colores como negro, café, sino que fuera blanco completamente, que no tuviera enfermedad alguna, que no estuviera catarriento, que no hubiera sufrido alguna quebradura, porque ese cordero que se iba a ofrecer en sacrificio tenía un significado muy importante, hermanos. Era sombra de lo que sucedería con Cristo después de varios siglos, y que se cumplió también en la vida de Cristo al pie de la letra, la forma en que Él murió. Isaías 53 dice que Cristo se presentaría como cordero sin mancha. Enmudecería y no abría su boca a pesar de lo que le estaban haciendo. Y usted se da cuenta, hermano. Aquel cordero, al ser sacrificado para ofrecerse en sacrificio, se lo tenían que comer. Y hubo ordenanzas muy importantes y que habla en este capítulo 16 de Deuteronomio, y lo tenían que comer con hierbas amargas,
lo tenían que comer así asado, lo tenían que comer en pie, porque la salida de Egipto iba a ser apresurada, hermanos. Aleluya. Dice la palabra bendita del Señor, hermanos, que la sangre de aquel cordero fue la que untaron en los marcos de las puertas. Y esa señal de esa sangre significaba que era protección para el pueblo de Israel. Cuando viniera el ángel a la medianoche, el ángel destructor sobre todo primogénito de los egipcios, en la puerta que viera aquella señal de aquella sangre, el ángel destructor se pasaría, no entraría allí. Hermanos, y comerían la carne, como ya dije, en una forma apresurada, y tenían que hacer algo muy importante, hermanos. De aquella carne, de aquel cordero, no debía de sobrar nada. Lo que sobrara tendrían que echarlo al fuego que se consumiera. Oiga, hermanos, y dice la palabra de Dios que vino el ángel destructor, y es aquí donde entramos a la explicación de esta fiesta de la Pascua, que es un tipo de la libertad en Cristo Jesús, hermanos. Para nosotros ahora. El pueblo de Israel se le ordenó además que esa fiesta, en señal del día en que Dios los sacaba de Egipto con brazo fuerte, deberían de celebrarla cada año. Aleluya. Es una de las 3 fiestas importantes y solemnes, nos dice la palabra bendita del Señor. Dice, Jehová demostró ser el libertador de Israel, sacarlo de Egipto aquella noche, ¿sí? Dice que el ángel destructor vino y en todas las casas de los egipcios hubo luto. Se oyó el clamor, el lloro, el lamento, mientras en las casas de los israelitas había gozo, había expectación. ¿Por qué no? Porque iban a salir. Tenían que cumplir al pie de la letra todas estas indicaciones. Ahora, mire, aquella sangre es un tipo ahora, en la solemnidad de la gracia de Dios, hermanos, lo que significa para nosotros esa sangre, dice, es la sangre del cordero libra de condenación. Si aquello los libró de la esclavitud, si aquello los libró del sufrimiento, de la opresión que vivieron, para nosotros es más importante, hermanos. Hay un texto que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? 1 de Juan 1:9. Entonces la sangre del Cordero ahora nos libra de condenación eterna, porque nos salva. ¿Sí? Pedro capítulo 1, verso 18 y 19 dice que fuimos comprados no con cosas corruptibles que nosotros hubiéramos adquirido para pagar nuestra salvación, como oro o plata, sino, dice el verso 19, sino con la preciosa sangre de Cristo fuimos redimidos. Y hermanos, el pueblo de Israel, ya lo dije, tenía que guardar ese día cada año, ¿sí? Hacer una fiesta solemne, una fiesta en la que se gozarían
por la liberación de que Dios los sacó de la tierra de esclavitud. Aleluya. En tercer lugar, dice lo que nos dice: nuestra libertad con que Cristo nos ha liberado a nosotros, hermanos, es digna de ser celebrada también en nuestra vida. Yo les he dicho algunas veces que cuánto nos acordamos del día en que nacimos físicamente. Todos tenemos un acta de nacimiento, tenemos un documento que lo guardamos, porque es un día en que se dijo: ha nacido un varón, ha nacido una mujercita, y ese nacimiento trajo alegría a la familia y a los familiares. Hermanos, el día de nuestra salvación, sí, es el nuevo nacimiento con que Cristo vino para salvarnos a nosotros, ¿sí? Dándonos la experiencia nueva. Porque en el primer nacimiento, que nacimos físicamente, pues nomás se dijo, y cómo fuimos, usted sabe. Cómo crecimos, usted lo sabe. Pero cuando fuimos salvos, hermanos, sucedieron cosas maravillosas. En el que ha sido salvo, el que ha experimentado el perdón de Dios, se recuerda, celebra, ¿por qué no?, con gozo, el momento en que fue salvo por la gracia del Señor. Y si eso no lo olvidamos, hermanos, entonces en nuestro corazón hay motivo de estar agradecidos con Dios. Entonces, la Pascua, donde sacrificaron el Cordero Pascual, así se le nombra, esta Pascua significa el día de la liberación del pueblo de Israel, en que salió de Egipto por mano fuerte del Señor nuestro Dios. Ahora, para nosotros, ya les dije que significa el momento en que el Señor nos salvó a nosotros. Viene otra fiesta, hermanos. El Pentecostés y el gozo de dar. Esta fiesta es la que nos dice la palabra de Dios acerca de la fiesta de las semanas. 7 semanas. Mire, vamos a ver este cuadro. Cristo murió en la cruz del Calvario para comprarnos la redención que disfrutamos ahora. Ese día es como cuando Israel celebró la Pascua, en ese día en que Dios lo iba a sacar de Egipto. Y es una fiesta que todavía celebran en agradecimiento y en memoria a la obra bendita de Dios de sacarlos de la esclavitud. El Pentecostés, esa fiesta, hermanos, era a los 50 días de que murió el Cordero Pascual, que celebraron la Pascua. De ahí se cuentan 7 semanas, dice el pasaje que leímos, cuando se comience a poner la hoz para cortar la mies, la cosecha de ese año. Ese día se cuenta 7 días, una semana, otros 7 días,
y así sucesivamente hasta llegar a las 7 semanas completas. Era lo que duraba la siega, ¿sí? El cortar la cosecha, juntar el trigo, la bendición de Dios para ellos, para el sustento de sus vidas. Y el Cristo, cuando Él murió, hermanos, de ahí cuenta usted que el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, vino precisamente al completarse esas 7 semanas. 50 días de que Cristo murió a cuando descendió el Pentecostés, fueron 50 días. Por eso Pentecostés significa 50, así, llanamente. Ahora veamos esto. Esta fiesta de Pentecostés dice, y el gozo de dar, de lo que Dios permite levantar de aquella cosecha, dice que la gente, según su corazón, su disposición, su agradecimiento, su entrega a Dios, iban y le llevaban al templo, ¿sí?, la ofrenda en sus manos de lo que Dios les había dado. Y mire, dar, dice, es parte de la adoración a Dios. Dar de lo que Dios nos da. Dijo el salmista David, dice, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿De dónde más podríamos dar? ¿Sí? El dar, dice, refleja nuestra gratitud y reconocimiento por las bendiciones que Dios nos da. Esto, hermanos, involucra de las bendiciones que cada uno de nosotros recibimos de Dios. ¿Sí? Porque el trabajo es una bendición, ¿sí o no? Usted sabe lo que se sufre o lo que sufre una familia, una persona, un padre de familia que no tiene trabajo. Está expuesto porque tiene necesidad, algunos de ellos hasta roban, hermanos, porque tienen que dar sustento a sus hijos. Algunos roban por vicio y otros roban por necesidad, aunque lo mismo es el robo por vicio, por necesidad, cuenta como pecado delante de Dios, ¿sí? Entonces, dice aquí que el dar, ¿sí?, refleja nuestra gratitud y reconocimiento por las bendiciones de Dios. Aleluya. El tercer punto nos dice, dar con generosidad debe ser una característica de cada creyente. Aleluya. Para la honra y la gloria del Señor. Pero muchas veces, hermanos, estriban ciertas cosas en la vida de las personas que no llevamos, no tenemos en cuenta el agradecerle a Dios las bendiciones que nos da. Y nos quedamos nomás con la buena intención de cumplir. Y la otra fiesta es la fiesta de los tabernáculos y el regocijo. Esta fiesta, hermanos, ahora ya en Cristo nosotros, es cuando usted y yo nos reunimos en cada reunión, en cada momento de nuestra vida para alabar a Dios, y lo hacemos con libertad, lo hacemos con gratitud, lo hacemos porque sentimos el gozo de la bendición del Señor. También regocijo por la nueva vida
en Cristo Jesús. Es una de las razones para estar contentos, ¿sí? Regocijo, dice, que es compartido en la propia familia, ¿sí? Un gozo. Vamos a leer unos versículos, hermanos. El capítulo 16, verso 13 al 17. Veamos lo que nos dice como algo establecido por Dios. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho o ya recogido la cosecha de tu era y de tu lagar. Verso 14. Y te alegrarás, ¿por qué no?, en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Verso 15. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido, dice, Jehová, tu Dios, en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Aleluya. Verso 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón, dice, tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno, dice, se presentará delante de Jehová, ¿cómo? Con las manos vacías. Quiere decir, ya levanté la cosecha, Dios me concedió, porque mandó la lluvia temprana y la lluvia tardía, y la cosecha fue abundante. De eso que Dios me ha dado, dice Dios, que no debe todo varón de presentarse al Señor, su Dios, con las manos vacías. El verso 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Aleluya. Algunas veces, hermanos, el pueblo de Israel, en las primeras de estar ya disfrutando la tierra prometida, de estar disfrutando ya los frutos de la tierra, el Señor había dicho, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Vas a vivir en casas que tú no edificaste. Vas a cosechar frutos que tú no has sembrado, porque sí llegaron y era una tierra fructífera, una tierra muy próspera, hermanos. Y dice las noticias, en alguna forma, cuando Israel, ya en nuestra era, el año, ¿qué día fue el año 48? 1948, el día 14 de mayo, Israel, que estaba esparcido porque no cumplieron al final de la trayectoria en su vivir, no cumplieron con Jehová, no cumplieron con Dios, se desatendieron aún de la casa de Dios. Dice que vivían en mansiones, vivían en buenas casas, y la casa de Jehová estaba destruida. Todo eso, por eso Dios los castigó, hermanos, y los esparció por todo el mundo. Aquí en San Fernando había algunas familias de los judíos, ¿sí? Entonces, hermanos, pero Dios cumple su palabra, y en el año del 48, como dije, el 14 de mayo, dice que los volvió a reunir de todas las partes del mundo donde estaban,
Murieron muchos, fueron castigados por Dios. Pero los que pudieron regresar, ya Dios los estableció como nación libre y soberana. Eran errantes entonces, eran extranjeros en todas partes donde estaban, pero ahora ya están posesionados desde ese año, desde ese día, como una nación libre y soberana, reconocida. Y las noticias que oíamos, que cuando comenzaron a labrar la tierra, hermanos, que cuando comenzaron a sembrar, que cuando comenzaron a plantar árboles, hermanos, se vinieron unas cosechas muy enormes, muy bendecidas de parte de Dios, porque Dios les había prometido y hasta ahorita no los ha desamparado. Cuando fue la guerra de los 6 días, en 6 días, hermanos, Israel derrotó a sus enemigos que lo estaban acosando, hermanos, porque Dios sigue estando con ellos, no trata con ellos de una manera como debería Dios tratar, porque va a llegar el momento cuando el Señor venga por la iglesia, cuando el Señor ya no esté aquí en la iglesia, entonces va a comenzar la gran tribulación y allí van a sufrir muchos, pero va a haber muchos millones de ellos que van a ser salvos para la honra y la gloria del Señor. Ahora, para ellos, hermanos, apenas va a venir el Mesías que esperaban y que siguen esperando. Para nosotros el Mesías ya vino hace más de 2000 años. Entonces, hermanos, pero lo van a ver ya cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, para cumplir su palabra bendita, hermanos. Y miren lo que nos dice la culminación de este mensaje. El cristiano puede ahora disfrutar del verdadero significado de estas fiestas, gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, en donde logró, ¿qué cosa? Nuestra libertad, clavó nuestro egoísmo, ¿sí? Y nos dio el gozo de la salvación, hermanos. Como creyentes, como hijos de Dios, redimidos con su preciosa sangre, tenemos ordenanzas, tenemos instrucciones de cómo vivir la vida cristiana agradable delante de Dios, hermanos. Y cada uno tenemos que esforzarnos, porque ¿sabe qué? El Señor está más pronto de venir ahora que cuando creímos, así lo dice Pablo en su escritura. Ese momento, anoche oía un mensaje, se me quedó grabado esto. El rapto significa arrebatar, ¿sí? Y decía el pastor que predicaba, dijo, lo que significa el rapto es esto, arrebatar. El Señor viene por lo que es de Él y lo va a arrebatar. Hay una señal al final de la sonar de la trompeta, dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y en una forma arrebatada, los que quedemos, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Entonces, se me quedó grabado esto que dijo, hermana, madre de familia, padre de familia, trate de ganarse a sus hijos a hoy que los tiene en su casa. No se olvide de ganarlos para Cristo. Si quieren educarse es muy bueno y que vayan a educarse, pero que lleven como base primordial su vida entregada a Cristo como su Salvador. Y hermanos, porque el Señor va a venir en una forma rápida, en un abrir y cerrar de ojos, como el ladrón en la noche que no avisa. Y dice, usted se va a ir porque usted está preparado. Pero sus hijos, no se preocupe por otra cosa, preocúpese por sus hijos. Y hermanos,
en esta parte, mucho pueblo de Dios, estamos durmiendo en nuestros laureles. Estamos viendo otras cosas, estamos tratando otras cosas que nuestros hijos hay cuando al cabo dice la Biblia que iré en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Pero el asunto está que cada uno de nosotros como padres tenemos que estar ya trabajando con nuestra propia familia para la honra y la gloria del Señor, hermanos. ¿Sabe? El Señor viene y el Señor no nos va a dar tiempo de decir, te voy a esperar un ratito. No, va a ser rápido, va a ser en un abrir y cerrar de ojos el momento de la gran obra del Señor de venir por su iglesia. Hermanos, no me pregunte otra cosa, porque a lo mejor no estamos al corriente en las cosas que deberíamos de estar, pero una cosa importante sí es, hermanos, que dice la Biblia, velad y orad, ¿sí? Para que no entréis en tentación, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, tenemos que buscar estar al corriente con Dios, de tal manera que podamos presentarnos, porque somos responsables como pastores de la iglesia, somos responsables como padres de nuestros hijos. Entonces, hermanos, esta tarde vamos a orar y a decirle al Señor que nos ayude. El Señor ya nos salvó. Ya estamos en esa gracia bendita de Dios de disfrutar el perdón de sus pecados. Lo estamos viviendo, pero falta estar preparados para el momento en que el Señor venga por su iglesia. Yo no sé, porque no puedo asegurar quién se va a quedar, quién se va a ir, pero esté preparado se va a ir, hermanos. ¿Sí? ¿Qué quisiéramos nosotros, hermanos? ¿Quedarnos para ver lo que va a suceder? ¿O ser la razón de que la gente se sorprenda? Porque va a haber inmediatamente una gran sorpresa. El esposo que es cristiano y la esposa inconversa, dice, se va a ir con el Señor él. Y ella lo va a echar menos. Y dice, va a haber un estruendo y una pregunta, ¿qué pasó? Y dice, la sorpresa es que puros cristianos son los que se desaparecieron, los que estaban preparados. La gente del mundo, hermanos, está entretenida en sus cosas, está entretenida en otras cosas que no son de importancia, o quizás sí sean para ellos, pero no están preparándose para la venida del Señor. Dios nos ayude. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Hay necesidad, muy grande necesidad, en derredor nuestro, hermanos. Ya es tiempo de predicar precisamente la venida del Señor. Ya vamos a olvidarnos de otros temas, de otras cosas, porque la venida del Señor está cerca. Y Él viene por un pueblo que le espera, un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice la palabra bendita del Señor. Padre bendito, en esta hora, Señor, gracias por esta oportunidad preciosa que tú nos concedes. Por este momento, Señor, de escuchar tu palabra. Aleluya. Ayúdanos, Señor, para no desatender nuestra obligación como creyentes delante de ti, Señor. Tu palabra dice que el Señor viene por un pueblo propio celoso de buenas obras. Ayúdanos, Señor, que cuando tú vengas nos halles sirviendo, Señor, en tu camino. Tu palabra nos enseña esto, Señor. Ayúdanos, Señor, de tal manera que podamos esforzarnos, que podamos, Señor, preparar nuestras vidas de una manera especial. Cristo Santo, queremos irnos contigo. Ayúdanos, Señor, para tomar la responsabilidad
de servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Oh Cristo Santo, tenemos que estar en nuestro corazón disfrutando del gozo de tu presencia, del gozo de tu Santo Espíritu, Señor, en una manera especial. En esta hora, mi Dios, concédenos que cada uno de nosotros, Señor, te podamos servir, podamos velar y orar como dice tu palabra. Señor, no descuidar la vida de nuestros hijos, Señor. Permítenos, oh Dios, volverlos al camino tuyo, Señor, y hacerlos que te adoren, Señor, a ti, con todo su corazón. Señor, tú eres el que nos vas a ayudar en este trabajo, en esta empresa, con tu ayuda bendita, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, en su responsabilidad como cristiano delante de ti en esta hora, Señor. Muchas gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, para entender tus propósitos cada día en una manera especial. Gracias, Señor, en este momento por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo. Cada uno, Señor, te podamos servir con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Tu palabra así lo dice. El Señor viene por un pueblo que le espera, por un pueblo que le ama, por un pueblo que le sirve, Señor. Gracias, 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 en el nombre de Cristo. Bien, hermanos.